Hola, ¿qué tal están? Hablando de Adam Smith. Como se sabe, Adam Smith es un gran economista y filósofo escocés. Nació en la costa este de Escocia en el año 1723. En 1737, a la edad de 14 años, se matricula en la Universidad de Glasgow después de haber hecho los primeros estudios en Kirkcaldy. Recibe el magisterio de Francis Hutcheson, miembro de la escuela escocesa y uno de los fundadores de la llamada Ilustración escocesa. En 1740 ingresa en la Universidad de Oxford, donde tiene ocasión de aprender profundamente la literatura inglesa y francesa, aunque haya de sufrir el ambiente anti-escocés que se vive en esta universidad. En 1748 es invitado a dar unas conferencias públicas en Edimburgo gracias a Lord Keynes, Lord Advocate y su amigo de niñez James Oswald. Por otra parte, en el año 1751, la magnífica reputación lograda con sus conferencias sobre retórica y bellas letras tiene para Adam Smith la recompensa de que es elegido para ocupar la cátedra de lógica de la Universidad de Glasgow, gracias de nuevo al sostén que le presenta Lord Keynes. En 1761, las lecturas sobre lenguaje realizadas desde la cátedra de moral son ampliadas y publicadas en una obra y posteriormente serían reeditadas dentro de su obra Teoría de los sentimientos morales, una gran obra ética y filosófica. En 1759 aparece publicada la Teoría de los sentimientos morales, obra que recibió el beneplácito del mundo público de Inglaterra y con la que ganó fama, de cuyos peligros hubo de advertirle Hume. Y dijo, suponiendo por tanto que estás debidamente preparado para lo peor de estas reflexiones, procedo a decirte tristes noticias, pues tu libro ha sido muy desafortunado ya que el público parece dispuesto a aplaudirlo extremadamente. Esto está en una carta de la correspondencia en el año 1759. De hecho, en la vida de Smith se publicó la Teoría de los sentimientos morales en 4 ocasiones. Es una obra que se sigue leyendo con interés y que es una de las mejores obras o los mejores tratados morales que se han escrito jamás. En 1764 renuncia a su cátedra para aceptar el nombramiento de tutor del joven duque de Buccleuch, hijo de la condesa de Dalkeith, y pues posteriormente, ya en el año 1767, ya de regreso a Kirkcaldy, comienza un periodo de estudio de 6 años y en los que se dedica a redactar La riqueza de las naciones. También en el año 1778, merced a los favores pues de un duque, es comisario de aduana recibiendo pues una renta de 600 libras y en el año 1790, el 17 de julio, muere en Edimburgo dejando como dirigiendo sus albaceas y mandando a sus albaceas también que quemen todos sus estudios y trabajos excepto aquellos que fueron publicados. En 1795, bajo el siguiente título, Ensayos sobre la filosofía del sujeto. Realmente, sus obras han permanecido y han sido muy leídas. En efecto, La riqueza de las naciones, La teoría de los sentimientos morales y otras obras. Y además hay la circunstancia de que Adam Smith fue amigo de David Hume. Y esa amistad tuvo resultados muy positivos, muy fructíferos para los dos. De hecho, los últimos años de la vida de David Hume, el gran filósofo Hume, uno de los grandes filósofos del empirismo, también escocés, como Adam Smith, pues fue consolado de alguna manera por, diríamos, las conversaciones de Adam Smith, sabiendo que ya tenía cercana la muerte, etc. Los dos fueron grandes amigos y se influyeron mutuamente en cuanto a su filosofía, fundamentalmente. A partir de ahora comentaré algunas cuestiones relativas al pensamiento de Adam Smith. Y, por ejemplo, hay un fragmento aquí, el texto 8, que trata de la rapacidad natural del hombre que Hobbes considera la razón de la vida del hombre en sociedad. Smith enfrenta la virtud como principio de la vida humana compartida. Y haré un comentario sobre este fragmento de Smith, de las obras de Smith. Dice Smith: no todos los que explican el principio aprobatorio por el amor a sí mismo lo hacen de la misma forma, y hay bastante confusión e inexactitud en los diversos sistemas.
En definitiva, aquí está hablando Smith del egoísmo, del excesivo egocentrismo, egoísmo que existe muchas veces en las personas, y eso tiene que ser contrarrestado por las leyes, por las normas, por un Estado fuerte, etc. Y sigue diciendo el propio Smith: según Mr. Hobbes y muchos de los que le siguen, el hombre se ve impulsado a refugiarse en la sociedad, no por ningún amor natural a sus semejantes, sino porque, faltándole la colaboración de los otros, es incapaz de subsistir holgadamente y al abrigo de todo peligro. Por este motivo, la sociedad se convierte en una necesidad para él, y cuanto propendan al sostén y bienestar sociales es considerado como cosa que remotamente fomenta su propio interés. Por lo contrario, todo aquello que amenaza con perturbar o destruir la sociedad lo considera en cierto sentido dañino y pernicioso a sí mismo. La virtud es el gran sostén y el vicio el gran perturbador de la sociedad humana. La primera, por lo tanto, es aceptable y el segundo dañino para todos los hombres, puesto que de la una prevé la prosperidad y de otro la ruina y confusión de todo lo que tan necesario es para la comodidad y seguridad de la existencia. Este fragmento está tomado de la teoría de los sentimientos morales. En definitiva, pues es verdad que la sociedad es algo necesario para los seres humanos. No en vano el propio Aristóteles había dicho que el hombre es un ser político, un ser social, y por supuesto diríamos que la virtud individual, la bondad individual o la bondad de los ciudadanos que viven en sociedad es también una base, un fundamento de que hay una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, más solidaria, en definitiva, en la que la prosperidad y los buenos comportamientos imperen. Y eso sería, por supuesto, una de las cosas que desearía también el propio Adam Smith. En otro fragmento, también de la teoría de los sentimientos morales, pues el propio Adam Smith pues desarrolla la cuestión de la sociedad convertida en una especie de gran máquina cuyo funcionamiento depende del culto de la virtud y del apartamiento del vicio. En definitiva, virtud y vicio como cosas fundamentales para entender el funcionamiento social. Y pues lo dice en este sentido de esta manera el propio Adam Smith: esa es la tendencia de la virtud al progreso y la del vicio a destruir el orden social. Y cuando consideramos esa tendencia filosófica y fríamente refleja la una sobre la otra, una gran belleza o una gran deformidad. La sociedad humana, dice, contemplada bajo una cierta luz abstracta y filosófica, aparece como una gran e inmensa máquina cuyos regulares y armoniosos movimientos producen miles de agradables efectos. Y así como en cualquier otra bella y noble máquina producida por el arte humano, de todo aquello que tendiera a producir movimientos más suaves y fáciles, derivaría cierta belleza de este efecto, y por el contrario, lo que promoviese la creación de obstáculos desagradaría. Por ese motivo, así la virtud, la cual es como si se dijera el fino acabado del engranaje de la sociedad, forzosamente agrada, mientras que el vicio, como el vil orín que hace las ruedas trepidar y saltar las unas sobre las otras, necesariamente ofende. En este fragmento, el propio Adam Smith realiza una serie de comparaciones muy claras, muy rotundas, muy fácilmente entendibles, y sobre todo insiste en que la bondad y la maldad, la bondad entendida como la virtud y la maldad como el vicio, son, diríamos, los dos elementos fundamentales en la vida social. Si en una sociedad predominan las personas virtuosas, buenas, con buenas intenciones, con una actitud social de respeto a los demás, eso siempre pues se nota en el orden social. Y en cambio, en una sociedad en la que predominan las maldades, los vicios, la corrupción, diríamos, las actitudes malvadas, en definitiva, el excesivo egoísmo también, eso da como resultado una sociedad que sería como la guerra de todos contra todos, como ya señaló el propio Thomas Hobbes. Que eso sucedía pues, en la etapa del salvajismo, antes de que hubiera un Estado político. En este sentido, por supuesto, la moral o la ética tiene que ir procurando que las personas entiendan los principios éticos, sobre todo la bondad, el respeto, la solidaridad, y que eso lo apliquen en la vida social con sus semejantes, porque si esto no se consigue, pues la sociedad tendrá grandísimos problemas. Ya, aunque las personas se comportaran bien, hay una conflictividad social, diríamos, propia de los grupos humanos, que no se puede evitar por distintos motivos: conflictos de intereses, conflictos también de sentimientos, de opiniones, de ideas, etcétera, pero
si no hay una convivencia armoniosa, una convivencia basada en la bondad, en el respeto, en la justicia, pues diríamos todo eso se disuelve de alguna manera. En ese sentido, estos planteamientos de Smith pues son realmente muy apropiados. E incluso Smith va más allá, y hay otro fragmento de este mismo libro donde el propio Adam Smith concreta el concepto de virtud y lo asimila o lo integra en el sentimiento de simpatía, lo que me parece pues muy acertado, lógicamente. De hecho, llega a decir: como no tenemos la experiencia inmediata de lo que otros hombres sienten, únicamente nos es posible hacernos cargo de sus afecciones imaginando lo que sentiríamos en una situación semejante. Por medio de la imaginación nos ponemos en el lugar del otro, concebimos estar sufriendo las mismas penas, porque así como estar padeciendo un dolor o una pena cualquiera provoca la más excesiva desazón, de la misma manera concebir o imaginar que estamos en ese caso provoca en cierto grado el mismo sentir, proporcional a la vivacidad u opacidad que hayamos puesto al hecho imaginado. En este sentido, la simpatía o la empatía puede integrar dentro de sí la bondad. Y en ese sentido es cierto que los sentimientos, las emociones, las afecciones, en definitiva, nos afectan a todos por igual ante determinadas situaciones en la vida. Y en ese sentido la naturaleza humana es similar en todas las personas. Lo que sucede es que, diríamos, él está a favor de una actitud compasiva, simpática, empática, podríamos decir más acertadamente, con las demás personas. Pero eso requiere también que las otras personas sean empáticas también, porque si la empatía es propia de unas pocas personas, de una minoría, y la mayoría de la gente no es empática o no conecta con el sentimiento de simpatía en relación con los demás, pues diríamos que las cosas no funcionan bien. Por lo tanto, valores como la compasión, la lástima, diríamos el amor, la fraternidad, etcétera, la solidaridad también, por supuesto, son algo necesario en la vida social, porque es la forma de promover la felicidad, de promover el bienestar de todos, sin exclusiones de ningún tipo, y en ese sentido diríamos que el sentimiento de compasión o la empatía son fundamentales para una buena sociedad, una sociedad que apoye a las personas en todos los sentidos y que consiga que las personas vivan de la manera más feliz posible. Por otra parte, en otro texto también habla o escribe Adam Smith sobre la aprobación o desaprobación de la conducta social, ya que depende de la existencia de reglas morales que se derivan de la experiencia. En efecto, él mismo lo dice. Voy a leer un fragmento, nada más, un párrafo únicamente, y lo comentaré. Dice Adam Smith: algunas acciones de los otros escandalizan todos nuestros sentimientos naturales. Advertimos que todos los que nos rodean manifiestan igual adversión por tales actos. Esto de nuevo confirma y hasta agrava nuestro sentido de su deformidad. Quedamos satisfechos de haberlos juzgado de un modo conveniente cuando advertimos que las otras gentes los juzgan de igual manera. Tomamos la resolución de no hacernos culpables de semejantes actos ni de ese modo convertirnos jamás por ningún motivo en objeto de universal reprobación. En efecto, diríamos que es algo parecido a lo que también posteriormente, bueno, o prácticamente al mismo tiempo, su amigo David Hume desarrolló con el emotivismo moral. El emotivismo moral dice que tenemos un sentimiento de aprobación o desaprobación, con lo que no hace falta grandes razonamientos ni grandes argumentaciones para saber si un comportamiento es malo o bueno, si es positivo o negativo, si nos perjudica o nos beneficia, o en cualquier caso, si es aprobable ese comportamiento o desaprobable. Porque realmente es evidente cuando un comportamiento es malo, por ejemplo, un comportamiento de agresividad, de mentira, de falsedad, etcétera, donde haya falsedades, mentiras, engaños, son comportamientos malos. Y los comportamientos buenos son los comportamientos de respeto, de educación, etcétera. En ese sentido, pues tiene que haber unos principios morales o unos principios éticos adecuados que todos sabemos, sentimos mejor que están bien. Y sentimos que si se aparta una persona de sus principios morales está con una conducta negativa o mala. Por tanto, diríamos que
es algo muy claro lo que es el buen comportamiento, y lo que es el mal comportamiento también se observa de una manera muy clara a través de la experiencia también. Eso es algo absolutamente cierto. De hecho, pues los principios éticos, en cierto sentido, se pueden desarrollar también a partir de la experiencia, simplemente observando las conductas humanas, las buenas conductas y las malas conductas, o el hábito de las buenas conductas y el hábito de las malas conductas, como decía incluso el propio Aristóteles, pues hace unos 2300 años. Esos hábitos buenos o malos son los que determinan la bondad o maldad de las personas. En definitiva, también es esencial la prudencia, tener conductas prudentes, actitudes prudentes, etc. Por tanto, también en relación con las cuestiones económicas, el propio Adam Smith considera que el trabajo es el fundamento de la riqueza y la razón de progreso de las sociedades. Y en relación con esto escribe en otro de sus libros: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida, que la nación consume anualmente y que consisten siempre en el producto inmediato de ese trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. En consecuencia, la nación estará mejor o peor provista de todo lo necesario y cómodo que es capaz de conseguir según la proporción mayor o menor que ese producto o lo que con él se compra guarde con respecto al número de personas que lo consumen. En ese sentido, claro, es evidente que a mayor productividad, a mayor cantidad de trabajo en un país, habrá una mejor renta per cápita, en principio, por supuesto, al haber mayor riqueza del Estado, de la nación, eso repercutirá positivamente, en principio, en todos los ciudadanos. Otra cuestión es que en los tiempos de Adam Smith, que no hay que olvidar que murió en 1790, pues todavía estaba surgiendo la revolución industrial, la primera gran revolución industrial, con el desarrollo de la máquina de vapor, el desarrollo, por ejemplo, de las máquinas textiles que funcionaban con vapor, y eso causó una gran revolución a nivel productivo. También fue surgiendo también el ferrocarril, los trenes, y eso también fue un hecho notable. Además, también en los transportes marítimos se usaban los barcos de vapor, que también fueron un gran adelanto para la época. Todo eso cambió formas de vida, estilos de producción también, etcétera. Y bueno, pues efectivamente no cabe duda que el trabajo es fundamento de la riqueza, es creación de riqueza. Lo que sucedía es que en aquella época, 1770, 80, 90, cuando vivió Adam Smith, había una excesiva explotación del trabajo, tanto a nivel campesino, a nivel agrícola, como a nivel ya del comienzo de la era industrial. Los trabajos eran a veces excesivos en cuanto a la dureza de los mismos. Había a veces pues salarios miserables, en general más bien salarios miserables, y eso fue un incremento precisamente ya a partir de 1800, 1810, 20, 30, 40, dando lugar a movimientos políticos como el socialismo científico o el comunismo, el anarquismo, etcétera, que pretendían acabar con la explotación del trabajo por parte de los capitalistas, ya que había personas que trabajaban 14 o 16 horas por un salario miserable, y esa división entre proletariado y gran burguesía o burguesía era algo pues absolutamente injusto, tanto para Carlos Marx como para Bakunin, para Proudhon, que era otro pensador pues también anarquista, al igual que Bakunin, y también por otro pensador también anarquista como es Kropotkin, que escribió, por ejemplo, La conquista del pan, un título ya muy significativo por sí mismo. Por otra parte, Adam Smith conocía estas situaciones, lo que pasa que desde su perspectiva liberal, podríamos decir, pues no incidía mucho en el análisis de las mismas, o por lo menos no buscaba soluciones que evitaran estas arbitrariedades por parte de los burgueses, de los capitalistas. En ese sentido, también, por ejemplo, hay otro texto en la que Adam Smith habla de la división del trabajo como algo que aumenta la producción sin más limitación que la dimensión del mercado. Y dice al respecto: tomemos por tanto como ejemplo una manufactura insignificante, aunque una en la que la división del trabajo ha sido muy a menudo reconocida, la fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo, podrá quizás con su máximo esfuerzo hacer un alfiler en un día, aunque ciertamente no podrá hacer 20.
pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo actualmente no es solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza, etcétera. En definitiva, de esa manera pues aumenta la producción, la productividad. En cualquier caso, también esto tiene unos límites, porque también hay que pensar en la humanización del trabajo. Todo esto fue cambiando y transformándose con el surgimiento de las máquinas y la tecnificación de las fábricas, el aumento de las máquinas en las fábricas, etc. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.